explícito para el coflujo laplaciano de G2 estructuras. Bueno, lo primero, pues gracias por el espacio para poder hablar. Y lo segundo es solo un ejemplo explícito de un soliton del coflujo. La idea es intentar aprovechar el primer seminario, la primera presentación del profesor Jorge y hablar un poco más para el caso del coflujo y del coflujo modificado. También al final de cuentas en términos de grupos de Lie y específicamente grupos cuasi-abelianos. Bueno, la notación, la configuración va a ser la misma. M varía de dimensión 7 con G2 estructura y una métrica que depende de la G2 estructura. La derivada covariante de la G2 estructura con respecto a la conexión inducida por la métrica riemanniana, que sería un 3 tensor. Es posible reducir aún más este espacio, el donde vive la torsión, básicamente de la acción de G2. Bueno, hay una acción natural de G2 en el espacio de formas diferenciables. Y esa acción permite descomponer esos espacios de formas en subespacios G2 invariantes irreductibles. En particular, en el caso para K igual a 3 y a 4, tenemos un subespacio, no es un subespacio, sería un subfibrado, dado que él tiene rango 1 del fibrado, subfibrado y fibrado de formas. Estas serían las sesiones. Y para el caso K igual a 2 y 5, tendríamos que el espacio de formas diferenciales sería, se quebraría en dos subespacios. Ambas representaciones, bueno, cada uno de los casos se obtiene por dualidad de la estrella de Hoche, ya que estamos en dimensión 7. En este caso, la representación viene dada básicamente por, si tomo para K igual a 2, serían formas bilineares antisimétricas y tomaría simplemente la relación que hay con matrices antisimétricas. Por tanto, este subespacio estaría relacionado con el álgebra de G2 y este sería el complemento ortogonal con respecto al producto interno inducido por la forma de Cartan. Aquí. Este aquí es un poco más elaborado, pero no es difícil. Está fuertemente relacionado con aquel subespacio, por lo menos en el caso de álgebras de Lie, de grupo de Lie, con el subespacio Q. Voy a empezar a combinar el portugués con el español. Con aquel subespacio Q que el profesor Jorge mencionó. Bueno, y pues
Obviamente entonces, aquella representación que el profesor Jorge dio para el diferencial de la G2 estructura y el diferencial del dual de la G2 estructura, esa representación en términos de las formas de torsión proviene exactamente de esta descomposición del espacio de formas. La parte interesante es que, de hecho, usando las simetrías que este tensor posee con respecto a la acción de G2, se puede mostrar que, de hecho, él vive en esa representación del espacio de tres formas. Lo que hace que, de hecho, esto aquí sea, usando la métrica riemanniana y todas las cosas para identificar, estos sean sesiones del fibrado de endomorfismos, del fibrado tangente. Entonces, viendo para las fibras de ese fibrado, entonces esto sería un fibrado cuya fibra tiene dimensión 49 y de hecho sería básicamente la representación que el profesor Jorge había colocado en términos de la álgebra G2 y que es su espacio Q de dimensión 35. Bueno, como básicamente esto se puede relacionar con un tensor, entonces en términos de coordenadas locales para un campo ortonormal, esas tres formas se puede escribir como usando coordenadas normales, como siendo donde estos T y L serían las componentes de la matriz T, que sería el tensor de torsión, y los phi, aquí está, y el acá. Espera. Ok, no. Sí. Este I corresponde al índice de la coordenada de una base local para el fibrado tangente. Donde esta notación es simplemente estoy utilizando la notación para una K-forma, diferencial como siendo 1 sobre K factorial sería el coeficiente totalmente antisimétrico de la forma diferencial, y este aquí sería el producto Wedge de los elementos de la base dual. ¿Sí es especie de phi? Sí. Sí, señor. ¿Ya? Bueno, entonces como de hecho entonces ese tensor así como existen estas representaciones irreductibles para el espacio de formas, también se puede hacer lo mismo para las sesiones de fibrado endomorfismos, y eso también va a dar una representación del tensor de torsión total
en términos de las formas de torsión. Hay un sinnúmero de notaciones, pero la que yo utilizo es la notación de O'Brien. Donde tau 27 es un tensor simétrico, una matriz simétrica de trazo cero, tal que es la imagen por el operador I es el tensor, la forma de torsión tau 3. ¿Quién es ese operador? ¿Quién es ese mapa ahí? Como el profesor Jorge mencionó, es un mapa que va de los simétricos en las tres formas. En coordenadas, de nuevo en coordenadas normales se puede escribir ese mapa como siendo un medio de IJL. Donde serían los coeficientes de la G2 estructura y bueno, y H y L sería la contracción por la métrica, o sea, el endomorfismo asociado a la G2 estructura. Ese mapa es inyectivo. Y es isomorfismo sobre su espacio. Okay. Ok. Bueno, entonces nosotros aquí vamos a estar interesados en la condición cocerrada, que sería diferencial del dual de Hodge de la G2 estructura igual a 0. Para este caso se estudian dos tipos de flujos. Uno es el flujo de Laplaciano, que vamos a colocar como 1, y el Laplaciano modificado. Ok. Flujo 2. En este caso, el profesor Jorge había colocado 2, pero da para generalizarlo para K mayor que 1. A tiene que ser una constante positiva, ya que
Durante el análisis, este flujo surge como un intento en arreglar este flujo que no es parabólico. Entonces, básicamente la prueba de que este flujo no es parabólico se mira para la linealización de ese operador del laplaciano de la cuatro forma y se obtiene que el término que impide que ese operador que ese flujo sea parabólico es un término que está en el subespacio de dimensión 7, que básicamente es un divergente del tensor de torsión. Entonces lo que se espera es que con este término, otra cosa, es el divergente de la torsión, y en el caso cocerrado, el divergente de la torsión es exactamente el gradiente del trazo de la torsión. Entonces por eso tiene mucho sentido que por aquí aparece menos el trazo de la torsión. Propiedades de esos flujos, como en el caso del laplaciano, cuando se comienza con G2 estructura cerrada, el flujo preserva la condición de ser cerrada. En el caso del coflujo ocurre lo mismo. Si se comienza con G2 estructura cocerrada, esa condición se preserva a lo largo del flujo. Y si este flujo preserva esa condición, pues como estoy simplemente intentando quitar un pedazo que es exacto, entonces la condición de ser cocerrado también continúa a lo largo de ese flujo, el flujo modificado. Bueno, entonces la idea sería para esos flujos estudiar en el caso de grupos de Lie, y como ya vimos que en el caso de la G2 de la 3 forma, la órbita de GL de matrices invertibles que haya sobre la 3 forma es una órbita abierta, lo mismo ocurre con la 4 forma. En el espacio de 4 formas ella también es una órbita abierta. Entonces, la idea sería ver quién es que sería la matriz que define el laplaciano de la 4 forma dentro de la órbita de psi, y quién que sería la matriz que define toda esta 4 forma dentro de la órbita. Entonces esa fue la primera tentativa a lo que yo estoy intentando llegar. Básicamente una idea de cómo se obtiene fue a partir de una fórmula de una combinación de unas fórmulas que aparecen, unas identidades que aparecen en el paper de Grigorian sobre confluxo modificado y de Ana Fino en el artículo sobre el coflujo y el coflujo modificado para el grupo de Heisenberg. Es fácil calcular el laplaciano de la 4 forma en términos de las formas de torsión. Y aquí la idea sería, ya que el tensor de torsión en el caso cocerrado es simplemente definido por tau 0 y tau 3, tau 27, disculpa. ¿Cómo? Sí, señor. Ya que en este caso la torsión es simplemente eso, y todo el trazo de la torsión está condensado en este término. La idea sería entonces escribir ese laplaciano de psi
en términos completamente de la torsión y del trazo de la torsión. La fórmula para eso sería bastante bonita. Donde este sería el rotacional del tensor de torsión, y esta operación es una operación bilinear entre tensores que devuelve de nuevo un tensor, y ella es, por así decirlo, una contracción de un tensor por la G2 estructura. Hacer una contracción y después hacer un producto interno entre ellos. Producto interno en la parte forma. ¿Y T2 es el cuadrado de la matriz? Sí, es el cuadrado de la matriz. Y de hecho, toda esta parte definiría la parte simétrica del laplaciano, y esta definiría la parte antisimétrica. Bueno, entonces habíamos visto, por lo menos para el caso en que G, vamos a comenzar aquí, en que M es un grupo de Lie, que la G2 estructura ya es definida enteramente por una forma, por una tres forma en el álgebra de Lie, tres forma positiva, ¿cierto? Entonces, en términos de eso, teníamos que el laplaciano va a ser teta de un Q psi allí en psi. De nuevo, porque la órbita es abierta. Y ese teta es simplemente la acción, como el profesor Jorge mencionó, acción por derivación de la matriz Q. Sí, aquí va a ser todo cocerrado. Sí, cocerrado. Entonces la idea sería traducir esto en términos de esa notación para aquella acción teta. Ver quién que sería la representación de esa matriz Q en términos de la torsión. Y en el trabajo del profesor Jorge sobre flujo de laplaciano y solitons en espacios homogéneos, hay una forma de relacionar el operador I con esa acción teta, y es si una matriz A es simétrica, vamos a colocarlo en el álgebra de una vez. Entonces, I de A menos de un factor sería la acción de A en A3 forma, en la G2 estructura. Depende de la notación, ahí hay un -2, pero pues, dependiendo de la convención que se esté usando, sería de esta forma. En el caso cocerrado, la Q psi no te sale ni simétrica ni antisimétrica, ¿no? Tiene ambas partes. Tiene parte simétrica y parte antisimétrica. De hecho, entonces, es fácil mostrar. Eso complica las cosas.
complica, pero no imposibilita. Da para llegar a algo bonito. Da para mostrar que si calculamos el dual de la imagen de un tensor simétrico por ese mapa I, él es exactamente un cuarto del trazo de acá. Da para mostrar que esa forma es exactamente eso en coordenadas normales. Y ya para ver que si se toma este término aquí y se desenvuelve lo que sería la acción en coordenadas, es algo muy parecido a lo que está acá. Entonces, de hecho, da para calcularlo y mostrar que eso va a dar θ de h menos el trazo de h veces la métrica actuando en A4 form. Y bueno, entonces por ese lado ya tenemos solucionado esta parte de acá. Sabemos quién es por lo menos el término simétrico, la parte simétrica de la matriz Q. Ya para el otro término, no se puede hacer uso del mapa I, pero se puede razonar de la siguiente forma, y es que este término acá, que está en omega 4,7, es simplemente generado por productos exteriores. Se toma un sistema de coordenadas local para la variedad y una base ortonormal para aquel sistema, y por lo menos localmente esto es generado por productos exteriores de dual de esa base con la 3 form. Bueno, si eso es así, entonces tendríamos que esto aquí es un elemento de omega 4,7. Entonces, si definimos una matriz A sub I, que va, en el caso, vamos a seguir con el caso de álgebras de Lie, que toma un vector y lo lleva en el producto vectorial de C e I por B. Esto aquí sería un tercio de AI, de la matriz AI actuando sobre la 4 form. Entonces, básicamente, la parte antisimétrica de la matriz Q viene dada por el producto vectorial definido por mi G2 estructura. ¿Producto vectorial por qué? ¿Por qué término? Por el elemento dual del diferencial del trazo de la torsión. Entonces, yo tenía ya diferencial del trazo de la torsión
y eso aquí sería menos 1/3. Donde esté aquí sería el isomorfismo musical, no sé si dice también en español, dado por el producto interno. Bueno, solo que nosotros sabemos que el diferencial de una función, en ese caso, el dual del diferencial de una función es el gradiente del trazo de aquella función. Y en el caso cofechado, sabemos que eso es el divergente de la torsión. Entonces vamos a escribir quién que sería la matriz Q. La matriz Q sería, bueno, volver a, ¿será que necesito dejar la pereza y vamos a escribirlo completo? Yo voy a cambiar la notación porque A lo voy a usar más adelante. Voy a usar P. Entonces va a ser probablemente estoy olvidando algún coeficiente ahí enfrente que debe estar mal en mis cuentas, pero a módulo de ese coeficiente esa sería la forma. Bueno, entonces ya se tiene para el laplaciano, entonces la idea sería entonces para el coflujo modificado, entonces ya el trabajo ya está casi terminado. Da para calcular usando, si él es cocerrado, él solamente tiene tau 0 y tau 3, por tanto la representación de la matriz va a ser totalmente simétrica. Y de hecho, da para calcular que es un medio del trazo de T menos T, tomando una 4 forma. Bueno. Entonces, para el caso del coflujo modificado, simplemente sería Q de phi más K veces A menos el trazo de T veces B menos P veces y la idea que inicialmente colocando este K es porque de hecho entonces para K igual a 0, a pesar de que el flujo es parabólico para K mayor que 1, pero para K igual a 0 se tendría el coflujo. Entonces, encontrar una solución para el coflujo modificado podría ser en particular encontrarlo para K igual a 0 y tener una solución del coflujo. Bueno, entonces, siguiente paso sería ver esas dos fórmulas
para algún caso en particular. Y ese caso serían las... No entendí por qué apareció este último P. Este P. Sí. Porque aquí va a quedar el diferencial de este producto. Entonces el diferencial sería menos, el A es constante, entonces quedaría menos K diferencial del trazo de T. El K también es constante. Producto wedge, la G2 estructura phi. Entonces de nuevo se hace lo mismo que se hizo para este término. El trazo, el dual del diferencial del trazo de T sería el divergente. De hecho aquí se manifiesta lo mismo que ocurre cuando Grigori analizó el coflujo. Esta matriz, que es la matriz que define el Laplaciano, esta parte de acá es el término en el que falla que el flujo sea parabólico. Entonces lo que se está haciendo es quitándole ese pedazo de la matriz para un K, que debe ser un K mayor que 1. Es por eso. ¿Sí? O sea, quizá el término que te falta allá arriba es el 2. Probablemente sí. Pero eso es algo para sentarse después y rever. Es que lo que ocurre, bueno, ahora que vamos a comenzar con... eso sería más o menos hacer un spoiler de lo que el profesor Enrique va a presentar en la tarde. Pero para estos casos el divergente de T da 0. Entonces, cuando yo fui a hacer el cálculo, yo me olvidé eternamente del divergente. Pero ya el profesor en la tarde va a explicar, para yo no meterme con el seminario de él. Después da pelea. Bueno, entonces, si tomamos G... Porque algo que, o sea, en el caso homogéneo, traza de T no es constante. En el caso homogéneo, sí, Sí. Ah, O sea, ahí es- fue él. Sí. Entonces, G... vamos a Abelian, cuasi abeliano. En ese caso, entonces, recordando un poco lo que sería cuasi abeliano, tomamos la álgebra de Lie. Entonces ya es una álgebra cuasi abeliana. Si posee un ideal. Abeliano de codimensión 1. ¿Ya? Bueno, si él posee entonces un ideal abeliano, a partir de la SU3 estructura canónica de ese ideal, se puede construir la G2 estructura. En este caso la G2 estructura sería omega veces C7 menos ρ menos. Y el dual, la 4 forma sería omega cuadrado ρ más veces C7, donde omega y ρ más son SU3 estructura de H. Lo particular de ese tipo de álgebras es que ellas son sus constantes de estructura o el corchet
son enteramente determinadas por una matriz. Y esa matriz, de hecho, es quien determina si la G2 estructura es cerrada o cocerrada. Entonces, definiendo A como siendo la adjunta N7 restringida a la subálgebra H. Para el caso, como queremos caso cocerrado, la tenemos que tomar en SP, en grupo simplético. Y para ese caso, entonces, denotamos de hecho, GDA sería el grupo cuasi abeliano cuyas constantes de estructura son determinadas por la matriz A. Entonces, de hecho, eso es un teorema, una proposición. Si A pertenece a esto, entonces este grupo tiene esa G2 estructura cocerrada. Eso es de entonces el paso siguiente sería como el diferencial, las constantes de estructura de esa álgebra, todas son determinadas por A, por lo tanto entonces la torsión la torsión de esa G2 estructura va a estar determinada por A. Sería ver qué son esas formas de torsión en términos de esa matriz. Entonces estamos caso cocerrado, por tanto la matriz va a estar en el grupo simplético, en la álgebra. Vale. Que es omega, ¿no? La que usas para definir ese PSA. Sí, claro, con respecto a la omega definida. Exacto. Entonces es fácil, pero es largo, tedioso. Entonces cocerrada, las formas de torsión son tau 0 es 2/7 del trazo de la matriz A por J, y tau 3 es un medio del trazo bueno, disculpa, aquí es tau 27, porque ya es matriz, no es foro. H es el producto interno, G es el producto interno en el álgebra de dimensión 7 y H es el producto interno en el álgebra de dimensión 6, en el ideal abeliano. ¿Ok? Bueno, entonces, sabiendo que T es tau 0 sobre 4 veces el producto interno menos tau 27, entonces el trabajo ahora sería reemplazar todo esto en esta fórmula o en esta fórmula, que sería un trabajo largo que no he hecho, porque espero hacerlo en los próximos días. Y bueno, obviamente eso sería para preguntarse entonces, hacerse preguntas del tipo que se hicieron en la primera presentación de hoy. ¿Quién serían solitons
semialgebraicos, solitons algebraicos, cómo sería el flujo del corchete para ese tipo de matrices. Hay un trabajo para el coflujo hecho sobre grupos cuasiabelianos y en el caso del coflujo por Ana Fino y un alumno de ella, Leonardo, no sé, Bagaglini. Tiene nombre de mago, tiene sobrenombre de mago. Sin embargo, el abordaje que ellos realizaron es totalmente diferente del que se propone aquí. Y la ventaja de este abordaje es que de hecho da para atacar inmediatamente el coflujo modificado que sí tiene una motivación, que por lo menos sí es parabólico. A pesar de que todo lo que se está haciendo acá es, como el profesor Jorge decía, son EDOs, entonces existencia está garantizada. Bueno, entonces ya para terminar, un ejemplo. Sin embargo, es un ejemplo triste porque es un ejemplo del coflujo, no es del coflujo modificado, pero en el cual da para aplicar todas esas fórmulas y sería bonito de colocar. Tomando A como siendo esta matriz simétrica y la forma simplética en el ideal abeliano es definido por la estructura compleja definida como menos identidad. Y pues obviamente entonces tomando el grupo con phi como siendo aquella que está ya definida, bueno, se obtiene inmediatamente haciendo el producto de las matrices, que tau 0 es 0 y tau 27 es la matriz 1, 0, 1, 1, 0, 1. Veces 0. El hecho de que tau 0 sea 0, ¿eso tiene un nombre? A mí me gustaría colocarle un nombre, porque de hecho era lo no que... cerrada con tau 0, 0. Que yo conozca, no. Lo que ocurre, pero ocurre algo bastante particular en ese caso, es porque, al igual que con el caso cerrado, en ese paper de Some Remarks on G2 Structures, Brian observa que de hecho para geoestructuras cerradas, ellas no admiten una métrica con curvatura escalar positiva, que tiene que ser siempre menor o igual que 0. Lo mismo ocurre con este tipo de métricas, porque tau 3, allá cuando usted calcula la fórmula bonita para la curvatura escalar, hay un menos módulo, a menos de un múltiplo es un menos el módulo de tau 3 al cuadrado. Entonces ocurre lo mismo. Y a partir de eso, a partir de esa observación de O'Brien es que desencadena todas esas oportunidades para explorar lo que sería entonces, él descubre que no hay métricas Einstein para aquellos casos, entonces comienzan a estudiar lo que Marin estudia muy bien, que son esas extremely rich pinch. Entonces la pregunta sería, en esa dirección, ¿qué ocurre para una métrica, una geoestructura que solamente admite una torsión, tau 3?
¿será que ellos admiten métrica Einstein? Hay un paper de Marisa Fernández con Ana Fino y Alberto Rafero, en el que ellos muestran que para el caso soft manifold eso no se puede obtener una métrica Einstein que proviene de una geoestructura cerrada. ¿Ah, sí? Porque hay uno de cerrada, pero de cocerrada. Cocerrada. Entonces, ¿el ejemplo es una solución de qué? ¿Qué es el ejemplo? Sí, ya voy para allá. Es un soliton del conflujo. Sí, yo dije al comienzo, soliton del conflujo. Bueno, ya para terminar. Teniendo ya la torsión, se tiene tau 3, que es básicamente tau 27, que es básicamente la torsión, se encuentra que haciendo un ejercicio de cálculo 1, calcular el rotacional y todas esas cosas, se obtiene que esta matriz es una matriz diagonal dada por 0, 2, 0, 0, menos 2, 0, menos 2. Y que de hecho esa matriz se puede escribir como menos 2, la identidad, más una derivación. Entonces, de hecho, con la teoría lo que el profesor Jorge expuso al comienzo, ese sería un ejemplo, un soliton algebraico para el caso para el laplaciano, para el conflujo del laplaciano. Y da para escribir cómo es que él evoluciona, cómo es que sería la solución para el problema del conflujo. Donde CT sería y F de T. Y se puede encontrar también quién sería la solución para el problema del flujo del corchete a partir de esa solución. Es como el profesor Jorge mencionó, en este caso él es un múltiplo del corchete inicial. Y por ahí debe continuar. Ahí entonces. Parece ser un shrinking solo. Sí, exacto. Tiene una singularidad en tiempo finito. Ajá. Un sexto. Exacto. Bueno, sería una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, es un sólido con una singularidad en tiempo finito. ¿Qué se espera que pasara si uno mirara al caso normalizado? O sea, para intentar obtener una existencia a largo plazo, quizás normalizando por el volumen de mar. O sea, ¿cómo lidiar con esa singularidad? O sea, esa singularidad es evitable, por ejemplo, por una normalización. ¿Qué pasa con solitones en estos casos, objetivamente? ¿Qué es lo que uno puede esperar? No, siendo un sólido no creo que sea estable, debe explotar. Debe explotar la norma de la torsión, digamos. En el caso sí, en el caso cuando se acerca al sexto. Sí. Claro, pero eso sugiere renormalizar
normalizar el problema, por ejemplo, no sé, por el número o por una cantidad, y ver si en este caso de normalizado, si todavía persiste una singularidad o no. Uno, quizás pensando un poco más, uno podría buscar alguna intención de cómo hacer eso. Sí, Una sí. singularidad es un polinomio, o sea, no me parece algo tan esencial que uno pueda arreglar, por ejemplo, con un cambio de escala. No, sí, pero me parece que eso habría que hacerlo con una solución que no sea un sólido, ¿no? Y probar que en la singularidad como que uno está convergiendo a un sólido, pero si uno ya tiene un sólido, ¿Pero qué quiere decir que un sólido explota? Es un shrinking para un punto, ¿no? Entonces, debe haber alguna figura reescalonada en la cual él es estéril. O sea, por definición. pero no sé si natural, no sé si escalonada naturalmente. Sí, Eso es quizá un- uno la puede escalonar exactamente, pero no sé si es un escalonamiento natural de preservar la norma de la torsión o la curvatura escalar o algo así. Pero bueno, O sea, claro. también se puede ir para atrás, porque en este flujo es como que no es tan crucial si es más o menos el laplaciano. Sí, Entonces quizá acá el largo plazo es a menos infinito. Ahí es donde sí, yo me fijaría a dónde está yendo o de dónde viene. Porque tenés un largo plazo pero para atrás. Y bueno, pero es porque pusiste un más y no un menos, no sé. Sí, no sé. Creo que hay ejemplos para este modificado que para algunas constantes había sólidos shrinking, expanding, steady, dependiendo de la constante. sí, algún trabajo de Grigori, la homogeneidad, Sí. bastante parecido. Ahora, esto no anda para toda simétrica, porque la simétrica está en SP, ¿no? Entonces anticonmuta con J. No toda A asimétrica da un sólido. Voy a intentar. Eso se da en el cerrado. Y otra pregunta que tenía yo era si has intentado un ejemplo con N impotente. No, voy a intentar. Porque A antisimétrica es torsion free. Porque al ser antisimétrica y estar en SP6, está en U de 3, entras allá J0 y es todo 0. Sí, exacto. Pero eso es torsion free. Pero entonces es flat. Sí, Ajá. sí. Esos son grupos muy singulares que hay, que no son abelianos para nada, pero tienen métrica flat y G2 estructuras torsion free. Sí. Entonces, Cuando pones A en U de 3, o sea que conmute con J. entonces los únicos A que toca investigar son los que son simétricos, porque la parte antisimétrica te va a dar flat. Más o menos. Eso funciona cuando la A es normal y la simétrica conmuta con la antisimétrica. Pero si la matriz A no es normal, no es tan fácil deshacerse de la parte antisimétrica. Ahí es donde va a ser el flujo, va a ser su trabajo de tomar esa matriz e ir guiándola un poco. En principio, hasta ahora, siempre en todos los flujos ha sido guiándola hacia la normal que tiene adentro, y si no la tiene adentro, la tiene en el borde, en la clausura de la clase de conjugación. Pero sí, esa es otra
cosa que hay que hacer es obtener el ODI A' igual a Sí, es el siguiente paso. y analizarlo cualitativamente y tratar de probar cosas, porque ahí vas a poder probar cosas generales de que quizás siempre tiene una singularidad en tiempo finito, porque con un análisis cualitativo poder por ahí probar que la norma de A se va infinito o algo así. Y eso que nos enseña sobre el flujo, o sea, el hecho que todos los solitones, o sea, supongamos que uno cree que todos los solitones tienen vida finita, son shrinking en tiempo finito. Eso que nos informa sobre el flujo, o sea, es que no sabemos que el flujo, que si el flujo colapsa en este tiempo, no hay ninguna razón para que en principio el flujo tenga que colapsar al mismo tiempo que los solitones. No. Si vos decís, si todos los sólidos fueran shrinking, ¿qué nos dice acerca del flujo? Sí. Y, no sé, pareciera que en principio que siempre va a haber una singularidad en tiempo finito, que no va a haber ninguna solución inmortal, pero no sé. Pero no creo que sean todos. Debe haber de todo tipo acá, me parece. Sí. Pero sí, hay que meter nature en algún momento. ¿Alguna otra